El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, amigos, a este programa Teología para Todos, a este ciclo en el que estamos desarrollando los principales misterios de nuestra fe. Hemos ya visto todo lo que se refiere al dogma, o sea, fundamentalmente el credo. Estamos desarrollando en la actualidad los mandamientos. Hoy veremos el tercer programa sobre el cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrar padre y madre. Y Dios mediante finalizaremos con lo que se llama la teología espiritual. Mónica, bienvenida al programa, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu ayuda, muchas por tu gracias compañía. a vos, Padre Juan María, un gusto. Bueno, y les decía que hoy en este último programa sobre el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el tercero, vamos a tratar temas tan importantes como la cuestión social, la doctrina social de la Iglesia, los deberes de los ciudadanos para con la patria, para con el Estado, y también las relaciones que existen entre la Iglesia y el Estado, cómo tienen que ser estas relaciones en las denominadas cuestiones mixtas. Muy bien, entonces comenzamos diciendo que el Papa León XIII nos dice que la Iglesia nunca ha renunciado a decir la palabra que le corresponde acerca de las cuestiones de la vida social. Porque la Iglesia, que es maestra en humanidad, la Iglesia que busca justamente la salvación del hombre, busca la felicidad eterna, pero también la felicidad aquí en la tierra. Como el hombre no vive aislado en una isla, el hombre es un animal político, vive en sociedad, entonces evidentemente las cuestiones sociales que tienen que ver con la dignidad de la persona humana es un tema que siempre le ha interesado a la Iglesia. Digamos que la doctrina social de la Iglesia propiamente dicha comienza de alguna manera con León XIII, si bien la Iglesia desde el principio vio cómo era fundamental abolir la esclavitud, dignificar a la mujer y conseguir que el hombre tenga una vida como merece aquí en la tierra por ser hijo de Dios. Te voy a pedir, Mónica, que me leas, por favor, cuál es el objetivo principal de la doctrina social de la Iglesia. El objetivo principal es interpretar la realidad social examinando su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena y a la vez trascendente para orientar la conducta cristiana. Exactamente, no es que la Iglesia se dedique a hablar de política en el sentido quizá más ideológico, partidario. En todo caso, sí la Iglesia habla sobre política con mayúscula, buscando justamente cómo se vive en la sociedad y tratando de rescatar los valores evangélicos, o sea que en la sociedad se viva tal como Dios manda. Por eso, un desafío, nos dice el cardenal Renato Raffaele Martino en su presentación del compendio de la doctrina social de la Iglesia, del cual ya hablaremos, nos dice que un desafío para toda la Iglesia es transformar la realidad social con la fuerza del Evangelio, testimoniada por mujeres y hombres fieles a Jesucristo. Evidentemente, si en la actualidad los hombres en el mundo vivieran las enseñanzas de Jesucristo, si hoy los hombres cumplieran los 10 mandamientos, el mundo sería otro completamente. No habría guerras, no habría injusticias, la solidaridad, la caridad sería una nota esencial de la vida en sociedad. ¿Qué nos enseña el catecismo? Nos enseña, entre otras cosas, aprovechamos para hacer propaganda nuevamente del catecismo, que es un libro que no puede faltar en ninguna casa, este catecismo de la Iglesia Católica del Papa Juan Pablo II, que nos enseña las verdades fundamentales que nos ha dejado Jesucristo. Es un tomo generoso, profundo, pero que vale la pena tenerlo para profundizar, y además uno ahora cuenta con el compendio
que es una versión más sencilla, más fácil, más accesible, está hecho con preguntas y respuestas, es más corto. El catecismo es para toda la iglesia, especialmente para los obispos, para que después en las iglesias locales puedan traducirlo al idioma que necesitan sus fieles, ¿no? Y entonces el catecismo nos dice que la igual dignidad de las personas humanas exige el esfuerzo para reducir las excesivas desigualdades sociales y económicas e impulsa a la desaparición de las desigualdades inicuas. Porque sabemos que la dignidad de la persona humana reside justamente en que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y por eso la persona humana merece todo el respeto, merece que se lo trate como corresponde, con esa dignidad de hijo de Dios, con esa justicia, con esa solidaridad. Y en cuestiones de estados, de naciones, de países, vamos a ver que efectivamente el fin fundamental de un gobierno, ¿no?, es conseguir el bien común general, es tratar a las personas como se merecen. No es que los estados, no es que los gobiernos den generosamente algunos derechos, sino que muchos de los derechos son previos a la nación, al Estado, porque residen en la persona, es la persona la que tiene esos derechos y puede exigir, por decirlo de alguna manera, a que se tutelen esos derechos. Por eso los gobiernos, las naciones, los países, los estados, tienen que procurar, tienen que buscar que no existan estas desigualdades sociales y económicas excesivas. Hay que buscar que efectivamente exista un equilibrio, un bien común general. La lucha de clases propuesta por el marxismo no fue la solución. Evidentemente fue una reacción, esta teoría de Carlos Marx, pero a través de la lucha de clases, a través de privar a los hombres del derecho a la propiedad privada, no se ha conseguido la justicia. De hecho, el Papa Juan Pablo II, estando en Brasil, nos dice que la liberación cristiana usa medios evangélicos y no recurre a ninguna forma de violencia, ni a la dialéctica de la lucha de clases, o a la praxis o análisis marxista. Los católicos, en fin, y todos los hombres de buena voluntad tienen que buscar ese bien común general a través de la paz, por medios pacíficos, buscando la justicia. El recurso, digamos, a la violencia, ya veremos cuando hablemos del quinto mandamiento en la próxima lección, es algo totalmente extraordinario, y cuando alguien ya está sumido en una presión, una represión, una injusticia tremenda. Pero es un tema para la próxima clase. Entonces, el cristiano sabe que puede encontrar en la doctrina social de la Iglesia estas tres ideas fundamentales que te voy a pedir, Mónica, que me las leas, por favor. Los principios de reflexión, los criterios de juicio y las directrices de acción como base para promover un humanismo integral y solidario. Claro, porque la doctrina social de la Iglesia no da respuestas concretas y prácticas, sino que nos habla de los grandes principios de reflexión, de ciertos criterios de juicio, directrices, para que después quienes están en la cosa pública, quienes están en el gobierno, eso ya después determinen cómo se realizará concretamente, prácticamente. Pues la Iglesia lo que suele decir, lo que suele dar es el criterio moral sobre la cuestión. Les decía que iba a hablar algo del compendio. El compendio de la doctrina social de la Iglesia es un documento precioso, relativamente nuevo, es del 2 de abril del 2004, lo comenzó nuestro queridísimo cardenal Francisco Javier Núñez Bantuán, a pedido del Papa Juan Pablo II, y lo que hace es recoger justamente las enseñanzas de la Iglesia, que estaban, por decirlo de alguna manera, en distintos documentos, fundamentalmente encíclicas, pero de alguna manera agruparlos, sintetizarlos, armonizarlos y poner todos los temas con un orden, ¿no? Es un documento que vale la pena leerlo, es un documento que vale la pena tenerlo en casa y ojalá efectivamente esas directrices generales sobre lo que es la persona, el bien común, el trabajo, el derecho a huelga, en fin, y tantos temas que ya vamos a ir viendo, se tuvieran en cuenta a la hora de gobernar una nación. Les decía recién, la doctrina social de la Iglesia no ha sido pensada originariamente como un sistema orgánico, sino que la Iglesia se ha ido manifestando a medida que han venido los problemas, así como
en teología, de alguna manera, la Iglesia avanza gracias a los herejes, porque cuando viene un error se necesita el esfuerzo, digamos, de poder explicar aquello según las enseñanzas evangélicas, según las enseñanzas de Jesucristo. En la sociedad ha pasado un poco lo mismo. Cuando se han dado diversas injusticias en el orden social, entonces la Iglesia ha dado el criterio moral, ha dado la orientación y ha explicado cómo se tienen que resolver o procurar resolver esos problemas. Entonces, por eso les decía también que la Iglesia no ofrecerá soluciones técnicas concretas. Eso está para los políticos o para los gobernantes o aquellos que tienen a su cargo la tarea, digamos, de llevar adelante estas cuestiones en una nación, en un país. Te voy a pedir, si podés leerme, por favor, Mónica, estos que son los documentos sociales más importantes, digamos, si uno quiere decir, bueno, ¿dónde está la doctrina social de la Iglesia? Bueno, ahora fundamentalmente compendiada en este nuevo documento que les decía recién, del 2 de abril de 2004. Pero ya desde el año 1891, con León XIII, tenemos la encíclica Rerum Novarum y de allí otros documentos que nos vienen hablando de estas cuestiones. Mónica, por favor. Exacto, como la encíclica Quadragesimo Anno de Pío XI del 15 de mayo de 1961, la Mater et Magistra de Juan XXIII del 15 de mayo del 61, Pacem in Terris de Juan XXIII del 11 de abril de 1963, Constitución Pastoral Gaudium et Spes de Pablo VI del 7 de diciembre de 1965, la encíclica Populorum Progressio de Pablo VI del 26 de marzo del 67, Carta Apostólica 80 de Adveniens de Pablo VI, 14 de mayo de 1971, la encíclica Laborem Exercens de Juan Pablo II, 14 de septiembre de 1981, la encíclica Solicitudo Reis Socialis de Juan Pablo II, 30 de diciembre de 1987, la encíclica Centesimus Annus de Juan Pablo II del 1 de mayo de 1991, y el compendio de la sí, doctrina quizá habría social. que nombrar también al catecismo de la Iglesia Católica, que este catecismo de Juan Pablo II también recoge una síntesis muy importante sobre las cuestiones fundamentales que se refieren a la doctrina social. Se pregunta el catecismo, ¿cómo puede asegurarse la justicia social? Y responde con esos argumentos. Nos dice que la sociedad asegura la justicia social cuando, primero, respeta la dignidad y los derechos de cada persona. Empezando por el derecho a la vida, empezando desde su concepción hasta su muerte natural, y tantos derechos que son derechos de la persona, son derechos humanos, y que el Estado, el gobierno, las naciones tienen que tutelar, tienen que fomentar. También se asegura la justicia social cuando se procura alcanzar la justicia vinculada al bien común y al ejercicio de la autoridad. Esta autoridad, que no lo olvidemos, debe ser fundamentalmente servicio. La autoridad lo que tiene que buscar es servir a los demás. Es una vocación de una gran entrega. Por eso la política realmente es una vocación importantísima que hay que fomentar en muchas personas de buena voluntad, porque exige una gran entrega. Da pena que a veces se deje un poco de lado este objetivo para preferir, digamos, beneficios más personales, ¿no? Cuando en realidad la política debería ser en todos los ámbitos la autoridad, en la Iglesia también. En la Iglesia la autoridad es para servir a los demás, para ayudar a los demás, para promover a los demás. Y también se asegura la justicia social cuando garantiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a los individuos conseguir aquello que les corresponde por derecho propio. Otra pregunta más. ¿Y qué se opone a la doctrina social de la Iglesia? Te agradecería, Mónica, si puedes leer, por favor. Se oponen los sistemas económicos y sociales que sacrifican los derechos fundamentales de las personas o que hacen del lucro su regla exclusiva y fin último, o como las ideologías asociadas al comunismo u otras formas ateas y totalitarias del socialismo. Y también rechaza el capitalismo cuando es individualista y da primacía absoluta a las leyes del mercado sobre el trabajo humano. Esto es muy claro, ¿no? Porque efectivamente estas ideologías
el Papa habla muchas veces de estas ideologías del mal, lejos de favorecer al hombre, lo perjudican. Bueno, algunos temas de interés de la doctrina social de la Iglesia, que esto les puede ayudar porque, como verán, los temas son bastante variados, ¿no? Todos tienen que ver justamente con la promoción de la persona. Y vamos a ir leyendo uno a uno, así la lista no es demasiado cansadora para vos. Yo leo el primero, dice entonces, la doctrina social de la Iglesia se ocupa, entre otras cosas, de la antropología cristiana. De los derechos humanos. Del bien común. Solidaridad y subsidiariedad. También del destino universal de los bienes. De la propiedad privada. De la propiedad pública. Trabajos y salarios. El derecho a huelga. Sindicatos. La política y los políticos. Compromiso sociopolítico de los cristianos. Le interesa a la doctrina social de la Iglesia la comunidad internacional. La violencia social. La cuestión de la fe cristiana relacionada con la cultura. Los medios de comunicación social. Y la ecología, como también nos está hablando mucho el Papa últimamente. Decíamos entonces que el hombre vive en sociedad, vive en comunidad, por naturaleza, por vocación, tiene esta dimensión social, y por eso también él tiene que vincularse a la sociedad. En primer lugar está vinculado con las personas que tiene de modo más cercano, su familia, el ámbito laboral, el barrio, pero esa vinculación tiene que llevarle también, o le lleva directamente, a ciertas obligaciones o a ciertos compromisos. Los ciudadanos deben tomar parte activa en la vida pública en la medida en que les sea posible. Sería un pensamiento muy individualista o egoísta, decir, bueno, yo no me quiero complicar la vida, ¿para qué me voy a meter en estos temas que tienen que ver con la cuestión pública? Es tan difícil, es tan arduo, en fin. Quien tenga esta vocación, quien lo pueda hacer, quien sienta el llamado, que no se excuse porque sea difícil, porque justamente porque es difícil hace falta poner allí también la cruz de Cristo. La cruz de Cristo tiene que estar en la cumbre de todas las actividades humanas, en la política, en la cultura, en la educación, en el deporte, que efectivamente el Evangelio, que está íntimamente ligada a esa dignidad de la persona humana y que propone todo lo bueno del hombre, bueno, donde haya un cristiano tendría que estar Cristo allí, ¿no? Y concretamente, Mónica, los fieles cristianos laicos intervienen directamente en la vida política y social, animando con espíritu cristiano las realidades temporales y colaborando con todos como auténticos testigos del Evangelio y constructores de la paz y de la justicia. Muy bien, y en este sentido yo les recomiendo vivamente una lectura meditada de un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 2002, cuando el cardenal Ratzinger era el prefecto, el actual Papa Benedicto XVI, y don Tarcisio Bertone era el secretario de esta congregación. Se escribió un documento que se llama Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. No tiene desperdicio, es una síntesis, porque no es muy largo, si uno lo imprime en papel A4 con letra 12, puede ocuparle unas 10 páginas nomás, no es muy largo, ¿no? Y este documento está dirigido a los obispos de la Iglesia Católica y de especial modo a los políticos católicos y a todos los fieles laicos llamados a la participación en la vida pública y política en las sociedades democráticas, ¿no? Porque efectivamente tiene que haber una coherencia entre la vida pública y, en este caso, las enseñanzas de la Iglesia que vive cada fiel, ¿no? Por eso no tiene sentido, es algo totalmente absurdo decir, no, yo soy católico, pero soy abortista. Soy católico, pero defiendo el divorcio o la eutanasia, ¿no? O rechazo la libertad religiosa. Eso sería algo totalmente sin sentido, ¿no? Y este documento, digamos, nos da unas cuantas orientaciones. Recordemos cómo el Papa nos hablaba de que los sistemas políticos tienen que estar fundados en valores, porque una democracia, por ejemplo, que no esté fundada en verdaderos valores, una democracia o una monarquía o cualquier gobierno que esté fundado en valores, sino en vicios o disvalores, aquello, digamos, no llevaría para nada, digamos, a la verdad y efectivamente los ciudadanos padecerían ese gobierno tiránico, ese gobierno vicioso.
Bueno, ¿y cuáles son los deberes de los ciudadanos respecto a las autoridades civiles? Y esto es lo que nos dice el Catecismo. Si puedes leer, por favor, Mónica. Deben considerarlas como representantes de Dios, ofreciéndoles una colaboración leal para el buen funcionamiento de la vida pública y social. Esto exige el amor y servicio de la patria, el derecho y el deber del voto, el pago de los impuestos, la defensa del país y el derecho a una crítica constructiva. Y aquí concreta, ¿no? Es muy lindo cómo el Catecismo concreta cómo uno tiene que vivir el amor a la patria. Quizá alguno de ustedes haya podido leer, conozca este libro del Papa Juan Pablo II que se llama Memoria e Identidad, que es una serie de conferencias, más que de conferencias, como de tertulias que tiene el Papa con unos filósofos, que después él los vuelve a estudiar, los vuelve a escribir y saca este libro que es precioso, que toca muchos temas que tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia. Y el capítulo 12 nos habla de patriotismo, ¿no? Y dice, patriotismo significa amar todo lo que es patrio, su historia, sus tradiciones, la lengua y su misma configuración geográfica. Un amor que abarca también las obras de los compatriotas y los frutos de su genio. Cualquier amenaza al gran bien de la patria se convierte en una ocasión para verificar este amor. O sea que el primer deber de los ciudadanos es amar la propia patria, ¿no? Y ese amor justamente se manifestará, entre otras cosas, en cosas tan concretas como puede ser el pago de los impuestos, el derecho a la crítica constructiva, ¿no? El deber del voto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cuándo un ciudadano no debe obedecer a las autoridades civiles? Cosa realmente que es extraordinaria. Pero efectivamente es extraordinaria porque las cuestiones son también extraordinarias. Por favor, Mónica. El ciudadano no debe en conciencia obedecer cuando las prescripciones de la autoridad civil se opongan a las exigencias del orden moral. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, nos dice la carta a los Hebreos capítulo 5, versículo 29. Exactamente, o sea que tenemos que obedecer ante Dios que a los hombres. Por eso una persona tiene el derecho a rechazar la obligatoriedad de normas que vayan contra su conciencia, ¿no? Evidentemente una conciencia bien formada, una conciencia que esté dentro del marco del orden público, pero no se puede obligar, por ejemplo, a un médico a que realice algo que va contra su conciencia en materia, por ejemplo, de esterilización, o de eutanasia, o de manipulación de genes, o en fin, tipo de investigación con embriones, todos temas muy delicados y que en ese sentido lamentablemente hay una fuerza muy ideológica que busca justamente a la obligatoriedad de estas cuestiones, y que muchas veces una persona dice, no, yo no puedo realizar un aborto por convicciones personales, morales, y bueno, si usted no lo puede hacer, no puede trabajar en este hospital público. Bueno, aquello sería totalmente injusto y arbitrario. Bueno, la autoridad civil se ejerce de manera legítima cuando procura el bien común, y para conseguirlo utiliza medios moralmente lícitos. Porque sabemos que efectivamente el fin no justifica los medios, y además seguramente y habitualmente cuando los medios son ilícitos el resultado también es inmoral. Por tanto, los regímenes políticos deben estar determinados por la libertad de decisión de los ciudadanos y respetar el principio del Estado de Derecho. Según tal principio de Estado de Derecho, la soberanía es prerrogativa de la ley, no de la voluntad arbitraria de los hombres, y las leyes injustas y las medidas contrarias al orden moral, lo repetimos, no obligan en conciencia. Les decía también que íbamos a hablar de algunas de las relaciones, de algunos aspectos, esto será muy breve, ¿no? Pero que existen entre el Estado y la Iglesia, el Estado y la Iglesia. Evidentemente son realidades independientes, muy diversas, autónomas. El mismo Jesucristo, cuando lo ponen en el brete o lo quieren poner en el brete, decir, bueno, y este denario hay que pagar el impuesto, ¿no? Jesucristo nos dice, bueno, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con esto nos muestra que existe un dualismo cristiano en el cual el ciudadano, que a la vez es hijo de Dios, tiene que obedecer la legítima autoridad, y que efectivamente vivir muy bien la propia religión no tiene por qué ser
un óbice, digamos, que lleve a no ser un buen ciudadano. La Iglesia y el Estado se diferencian tanto por su naturaleza como por sus fines. La Iglesia es de orden sobrenatural y tiene como meta la salvación de las almas, que lleguen al cielo. El Estado, en cambio, es de orden natural, se ocupa, digamos, de los ciudadanos aquí en la tierra, y lo que busca es el bien común general. La Iglesia tiene medios espirituales para conseguir este fin, para conseguir que la gente alcance la bienaventuranza eterna del cielo. La Iglesia nos ofrece los sacramentos, nos enseña a rezar, nos da su función de magisterio o enseñanza. En cambio, el Estado lo que busca es desarrollar integralmente a los ciudadanos, busca para ellos el bien común. Por eso no puede haber, no debe haber oposición, sino armonía, porque en definitiva los dos apuntan para lo mismo, que es la felicidad del hombre en la tierra. Y hay materias que son comunes de alguna manera, porque están relacionadas, tienen que ver con el Estado y tienen que ver también con la Iglesia. Por ejemplo, el tema de educación. ¿Qué valores son los que se brindan a los ciudadanos? La Iglesia tiene derecho, por ejemplo, a decir que no está mal dar una idea, no sé, si se educara para el terrorismo, si se educara contra los derechos humanos, como también hay una corriente de pensamiento actual que se llama la ideología del género, que ya no hay diferencia de sexos, sino que es una cuestión cultural, que la sexualidad no depende de una cuestión, digamos, médica, en fin, sexual, ¿no? Sino que es una opción cultural. Bueno, evidentemente eso puede llegar a una gran confusión y efectivamente eso no colabora para el bien común general. En fin, un tema arduo que quizá algún día tratemos con mayor profundidad. Bueno, también está toda la cuestión de la asistencia a los necesitados, tanto la Iglesia como el Estado quieren lo mejor para los ciudadanos. Te voy a pedir que me leas qué dice la Declaración de Derechos Humanos sobre la libertad religiosa, un tema fundamental. En su artículo 2.1 dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de religión. Y el artículo 18 además indica que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Sí, la Iglesia defiende la libertad religiosa, ¿no? Y básicamente en el documento Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, en su número 2, hablando de este tema, nos dice, si eso es tan buena leerme. Sí, este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, sea por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana. Y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obliga a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impide que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros dentro de los límites debidos. O sea que la Iglesia siempre ha respetado la libertad de las conciencias. No se puede obligar a nadie a creer, no se puede imponer la verdad. Una cosa es que cada persona esté obligada a buscar la verdad, porque todos estamos obligados a buscarla, pero otra cosa es imponerla, otra cosa es obligar a las personas. Bueno, y hasta aquí entonces nuestro programa de hoy sobre el cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrar padre y madre. Con esto terminamos este cuarto mandamiento y Dios mediante el próximo programa comenzaremos con el quinto mandamiento de Dios, no matar. Muchas gracias por habernos acompañado y me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.